Hoy vamos a hablar sobre la óptica física. La óptica física tiene distintas características que son importantes de analizar para el uso adecuado de la luz. Tenemos en primer lugar el concepto de flujo luminoso. El flujo luminoso que normalmente está desarrollado para entender desde una fuente de luz normal todo lo que sale de ella y que llega hacia los objetivos tales como la hoja donde uno está escribiendo o donde uno está pintando, etcétera, o los usos industriales que esto se puede dar. Se necesita tener bien claro el concepto físico que ahí se maneja. A ver, el flujo luminoso es, tenemos una fuente puntual, y de esa fuente puntual esto genera una esfera y esta fuente puntual enciende la luz y a partir de ahí se va disipando en todas las direcciones, tridimensionalmente hablando. Ese es el flujo luminoso. Nosotros vamos a analizar el concepto de flujo luminoso específicamente para un elemento como la luz verde amarilla, que es hacia lo cual nuestro ojo es mucho más sensible. Entonces, normalmente el flujo luminoso es un fenómeno de potencia. Está definido como la 1 dividido 680 watts, que me va a generar una condición que nosotros vamos a llamar un lumen. El lumen es la unidad del flujo luminoso. Esto es específico para la luz verde amarilla, que está en el rango de los 555 nanómetros. Esta equivalencia, eso quiere decir que el lumen en realidad es una unidad de potencia, pero lo que hace el lumen es que hace una comparación directa con respecto a la intensidad máxima que el ojo tiene como sensibilidad, que se da en la luz verde amarilla, que radica en los 555 nanómetros. Esto, de alguna manera, nos hace una equivalencia distinta porque la sensibilidad del ojo ahora es importante. Este tipo de potencia, que le llamamos lumen, es como una potencia del brillo que nosotros aceptamos dentro del ojo. Normalmente a la unidad que se maneja para el flujo luminoso es el lumen. Este flujo, como su nombre lo indica, es como ver un río que en lugar de que camine linealmente, camina desde un punto y se extiende en todas las dimensiones, en las tres dimensiones, de forma esférica, hacia todos lados. Si queremos determinar cómo es este flujo en una determinada región de esa esfera, para ello vamos a hacer uso de una cantidad geométrica, que normalmente no es muy común, que es el ángulo sólido. El ángulo sólido es partiendo de un centro de una esfera y determinando el radio, o sea, el máximo distancia que hay hacia el lugar donde nosotros queremos proyectar la luz, vamos a generar un área, esta área que se proyecta, pues no tiene solo un ángulo de apertura como se da con dos dimensiones, sino que ahora tiene dos ángulos. Esta combinación de ángulo se le llama ángulo sólido. Normalmente el ángulo sólido, le vamos a poner este nombre, ángulo sólido, se designa con la letra griega omega y nos relaciona directamente el área, esta área que está en el cascarón esférico, es un segmento del cascarón esférico, dividido el radio al cuadrado, el radio que lleva al cuadrado. Entonces nosotros podemos relacionar el flujo luminoso justo que está atravesando esta área a una cierta distancia. Esto es lo que nosotros podemos determinar del ángulo sólido y flujo luminoso. Ahora bien, el flujo luminoso es un elemento que, como habíamos dicho, que es la comparación del brillo respecto a la longitud de onda. Nosotros lo podemos también trabajar en un plano donde normalmente, vamos a comenzar acá, terminamos aquí, que va más o menos de los 400 nanómetros hacia los 700 nanómetros, que es precisamente la longitud de onda
en el cual el ojo es sensible a la luz y el punto máximo es en los 555 nanómetros. El ojo está adaptado a la luz verde amarilla en su máxima intensidad. Este sería nuestra coordenada del brillo y la forma de medirlo pues es el lumen. Ahora bien, este 555 nanómetros representa el 100%. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una luz verde amarilla, el 100% de la luz ingresa a nuestro ojo. Si nuestra luz va tendiendo a ver los 700 nanómetros, quiere decir que es una longitud mucho más grande. Estamos hablando precisamente de la luz roja. Con la luz roja nosotros tenemos una sensibilidad menor y de ahí también en el otro extremo tenemos la luz violeta, que también tenemos una sensibilidad menor. De ahí que las luces violeta, azul, amarilla o verde, cuando nosotros la tenemos en la misma potencia, por ejemplo, un bombillo de 40 watts de las tres ejemplos de amarillo, violeta o rojo, nos parece más brillante la violeta, la amarilla. ¿Por qué? Porque está justo en ese porcentaje. Tanto la violeta como la roja se ve como más disminuida la brillantez. Esto se va dando en porcentajes, entonces tenemos colores como naranja y todo el espectro del arco iris con una degradación en porcentaje. Ahora, no todas las lámparas generan una misma sensibilidad en el ojo. Esto es lo que nosotros tratamos de dictaminar con el concepto de flujo luminoso, donde vamos a ir viendo que el porcentaje va a ir variando, depende del color. Eso es debido a la longitud de onda y las características físicas que nosotros tenemos. A ver, nuestro ojo es precisamente un segmento muy chiquitito de esa esfera que se va formando de las fuentes de luz. Este es el análisis. Por otro lado, tenemos también la característica de la intensidad luminosa, que vamos a relacionar el flujo luminoso y el ángulo sólido, y más adelante la iluminación. Esta es solamente la introducción de lo que es la óptica física para ir entendiendo poco a poco estos conceptos que son bastante simples. Muchas gracias.